vamos a aprender cómo hacer una pregunta calculada simple en Moodle. Para entender qué es una pregunta calculada simple, consideremos el siguiente ejercicio. Tenemos una función y me pide calcular la razón de cambio entre -2 y 3, para que el estudiante ingrese como respuesta la solución de esto, que como vemos es -2. Ahora, supongamos que quiero que a cada estudiante se le asignen números diferentes y al azar como datos, es decir, en vez de este -2 y 3, se asignen números aleatorios. Eso es lo que se llama una pregunta calculada en Moodle. Para eso debemos replantear nuestra pregunta colocando en vez de los datos variables, como podemos ver aquí. Dame al primer dato A y al segundo B. Moodle llama a estos comodines. ¿Sí? Para eso necesitamos también escribir la respuesta a nuestra pregunta en función de los comodines o las variables y tener pensado previamente qué valores van a tener estas variables. Por ejemplo, en este caso voy a considerar A entre -5 y -1 y B entre 1 y 5 para que no existan problemas con divisiones para 0 que den errores en Moodle. Listo. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a ingresar a hacer la pregunta. La mejor forma de organizar preguntas es primero generar un banco de preguntas. Para eso, ingresamos a la configuración de nuestra aula y vamos a banco de preguntas. Una vez en banco de preguntas, vamos a generar una categoría, dando clic en categorías. Las categorías agruparán preguntas de un mismo tema. Por ejemplo, vamos a asignar a esta categoría a nuestro curso y decir que esta categoría se va a llamar, por ejemplo, razones de cambio. Una vez que tengamos hecho la categoría, vamos a preguntas y crearemos una pregunta. Seleccionamos pregunta calculada simple y vemos que esté en la categoría adecuada, es decir, en las de razones de cambio. Voy a poner un nombre de la pregunta, por ejemplo, razón cambio promedio calculada 0,1. Aquí podemos escribir con espacios o con tildes, pero para tener un mejor manejo cuando exportamos documentos, yo lo recomiendo escribir sin tildes y sin espacios. Vamos a escribir aquí el enunciado de nuestra pregunta. Recordemos que dando clic en este menú podríamos utilizar el editor de ecuaciones para escribir ecuaciones matemáticas. Por otro lado, también acepta código LaTeX directamente, por lo que yo realizo mi pregunta en código matemático y simplemente la copio y la pego. Aquí tengo mi pregunta. Para no tener problemas al pegar código LaTeX, tengo que seleccionar código HTML dando clic aquí. Con eso pego y ya estamos. Como podemos ver, aquí tengo la pregunta original con los números. Por lo tanto, tengo que cambiarles a variables o comodines. Para esto tengo que poner entre llaves las letras o los nombres de los comodines. En este caso A y B. Al estar estas entre llaves, Moodle reconocerá como comodines. Le ponemos la puntuación y, de ser el caso, podemos poner la retroalimentación general. Luego de eso, podemos poner la fórmula de la respuesta 1. La fórmula de la respuesta 1 la ponemos de igual manera utilizando nuestras variables A y B, colocándolas entre llaves, usando símbolos como el de la suma y la multiplicación. Aquí, para la exponenciación, Moodle no reconoce este símbolo como exponente. Para eso tenemos que optar por otras formas, por ejemplo poner A por A y en este punto B por B. ¿Qué otras funciones reconoce Moodle? Tenemos toda una lista, dejaré el enlace en la descripción del video, de todas las funciones matemáticas que reconoce Moodle. Por ejemplo, el máximo, mínimos
y la exponenciación, que tendríamos que poner el número y la potencia. Regresando a nuestra pregunta, vamos a asignarle una calificación del 100% a esta respuesta y indicaremos la tolerancia que va a tener. Es decir, si la respuesta es 0.6, el estudiante en este caso podría poner, si colocamos así, respuestas desde 0.5 hasta 0.7 y Moodle lo tomará como correctas. Vamos a colocar en nominal, podemos elegir la cantidad de decimales que se vayan a mostrar. Finalmente tenemos tratamiento de unidades por si nuestra pregunta tiene unidades y queremos que Moodle reconozca estas unidades. Damos clic ahora en encontrar los comodines. En este punto, Moodle buscará cuáles son los comodines que hay en el enunciado de nuestra pregunta. Dando clic en parámetros de los comodines usados, vamos a poder ver qué parámetros van a tener los comodines. Como vemos, encontró los comodines A y B. Como habíamos pensado, en A vamos a darle valores desde -5 hasta -1 y en B vamos a darle valores de 1 hasta 5. Además, podemos seleccionar la cantidad de decimales que tengan los valores que se generan. Si ponemos 0, se generarán únicamente enteros. En la siguiente sección, indicaremos cuántas preguntas quiero que se generen. Vamos a seleccionar 10 y damos clic en generar. Una vez que dimos clic en generar, se habrán generado las 10 preguntas. Podemos ver los valores que han tomado dando clic en valores de comodines. Por lo tanto, aquí me dice que hay un conjunto de preguntas. Si damos clic en mostrar más, nos indicará que al comodín A le dio el valor de -3 y al comodín B le dio el valor de 3. Por lo tanto, la respuesta correcta es -3. Y Moodle aceptará como respuestas correctas cualquier cantidad entre -3.1 y -2.9. Si queremos ver todas las preguntas generadas, en esta sección de mostrar, seleccionaremos las 10 y nos indicará todas las que ha generado. Si en algún momento existiese algún error en los cálculos, nosotros podríamos editar aquí directamente los datos de esa pregunta. Como vemos, no hay ningún error, por lo tanto vamos a guardar los cambios. Una vez que está guardada, tenemos nuestra pregunta lista. Podemos ver en vista previa nuestra pregunta. Como ven, se generan automáticamente los datos y colocando una respuesta podemos comprobar si esta es correcta o incorrecta. Podemos ver todos los intentos bajando un poco e indicando qué variante de pregunta tenemos. Como podemos ver aquí, nos saldrán las 10 preguntas que se van a generar. Ponemos la 1, volver a comenzar con estas opciones y como vemos han cambiado los datos originales. Finalmente, si ingresamos nuevamente a la edición de la pregunta, podemos colocar la retroalimentación de la misma. Obviamente, nuevamente voy a colocar la retroalimentación en el código de LaTeX que ya lo tenía preparado. Y en la retroalimentación también podemos utilizar los comodines A y B para que se generen retroalimentaciones automáticas. En la retroalimentación, cuando queramos que Moodle haga cálculos con nuestros comodines, deberemos escribirlo entre llaves y colocar un igual para que Moodle sepa que no solo tiene que presentar el valor, sino que hacer cómputos con esos valores. Terminemos dando clic en guardar y veamos cómo queda nuestra pregunta. Tenemos nuestra pregunta, vamos a darle un valor para comprobar y nos va a salir la retroalimentación en función de los datos de esta pregunta. Esto ha sido todo con respecto a la generación de preguntas calculadas simples.